Voy a decir algo. Yo no creo que Libertad le regale el título a Guaraní, siendo que es su clásico rival. Bueno, ahí te quiero responder, porque no es regalarle el título, porque digo, tampoco falta una fecha. Digo, falta una fecha también. Y para mí no sería regalar el título, sería competir como un club de verdad, tener sentido de pertenencia al club y jugar como le jugás a todos los clubes. No es entregar la cola porque ahí está Guaraní, no es entregarle el campeonato para mí. Para mí tiene que ser que tiene que jugar como le juegan a todos los clubes. Porque, ojo, yo también voy a decir algo, que Libertad se mostró mucho mejor, se presentó mucho mejor en el partido contra Guaraní que en los otros partidos anteriores. Libertad perdió contra Meliano, perdió contra Tembetared, perdió con todo el mundo. Pero a Guaraní le ganó, para mí injustamente no dio nada al arbitraje, sino porque Guaraní metió 3 goles y fue superior a Libertad. Y por otras cuestiones anímicas, porque que te anulen 2 goles, decime que no me hace que no te la baja el ánimo. Y la verdad que sí, Libertad para mí no va a ser el mismo partido que hizo contra Guaraní. O sea, ese partido tenía un nivel, bueno, para lo de Libertad más alto tenía. Ahora no va a regalar, pero va a bajarle un poco la intensidad. Eso sí, creo que le va a bajar un poco la intensidad porque no, el objetivo era ganarle a Guaraní para mí, pero no por eso se va a dejar perder contra Cerro. No por eso se va a dejar perder. Vamos a ver qué pasa. Porque si Libertad se queda a perder, es Cerro también el que tiene que hacer los goles. Entonces, yo opino lo mismo igual en esa parte, porque muchas veces, esto yo te digo, Cerro muchas veces cuando tiene que depender del local, del campeonato, como el año pasado, que básicamente es casi la misma situación que en la apertura 2024, donde Cerro tenía que ganar sus 2 últimos partidos para ser campeón. Acá es diferente, acá si Cerro gana y Guaraní empata o pierde, ya es campeón. Pero el tema es que no sabemos si Libertad se puede activar. En mi opinión no se va a activar, porque yo no creo que Libertad, como digo, le regale un título a Guaraní. Puede meter intensidad, puede meter, pero Cerro debería de demostrar mejor fútbol. Se tiene que activar de por sí los atacantes, porque esa es la parte más débil que yo veo de Cerro de momento.